Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos. Sergio Pérez Amaro, un servidor como de costumbre, está aquí con ustedes compartiendo en Ojalá un espacio de reflexiones e informaciones sobre las principales hechos de trascendencia nacional e internacional. Miren, hoy es 2 de mayo, quisiéramos compartir como siempre las efemérides que destaca la prensa nacional en el día. La primera es una efeméride nacional en el año 1861, luego de que se proclamara la funesta anexión a España. José Contreras, un patriota dominicano, atacó la ciudad de Moca buscando restaurar la república. Eso sucedió un día como hoy, el 2 de mayo de 1861. Otra efeméride de carácter internacional la encontramos un día como hoy, 2 de mayo, en Francia de 1968. En 1968, un grupo de estudiantes inspirados en Herbert Marcuse, un filósofo de la Escuela de Frankfurt y en otros sucesos, iniciaron una serie de protestas buscando un mundo más equitativo. Herbert Marcuse, de la Escuela de Frankfurt, escribió sobre el hombre unidimensional, sobre cómo esta sociedad estaba erotizada y cómo era necesaria una revolución que rescatara la emancipación del hombre. Y en Francia iniciaron una serie de disturbios. Hay una canción muy famosa de Ismael Serrano que hace referencia a ese mayo francés. Ese mayo francés inició un 2 de mayo, un día como hoy. Y miren, a propósito de mayo, ayer se celebró el Día del Trabajo, y yo quisiera compartir, y Francisca, que está aquí con nosotros, puede dar testimonio de ello. Un hecho, tal vez voy a utilizar elementos hipotéticos, pero que pasó en el día de ayer. Resulta que Aureliana Buendía, en el día de ayer, tenía una dolencia y se presentó a una clínica con su seguro humano, con un dolor de barriga grandísimo, y esa Aureliana Buendía, que puede ser cualquier persona, no pudo ser atendida, porque tenía un seguro que ella paga, un seguro, y hubo un grupo empresarial de clínicas privadas que de manera irresponsable, como dice el ministro de Trabajo, después de haber hablado de un acuerdo, han tomado como elemento de presión, como elemento de negociación, el chantaje. Y el chantaje contra los más pequeños, que son los afiliados. Entonces es paradójico que un día del trabajo, un 1 de mayo, cuando muchos trabajadores optaron por un seguro en particular, un seguro de riesgo de salud en particular, lamentablemente el derecho a la salud, que es un derecho constitucional, un conjunto de clínicas privadas, un conjunto de médicos, un colegio médico que se comporta como un gremio, como un sindicato, hayan privado del derecho a la salud a los afiliados. Si ellos tienen problemas con ese grupo empresarial, que es una ARS, ellos lo que tenían que hacer era, con esa ARS, utilizar los mecanismos institucionales para solucionar el conflicto, pero no recurrir a la privación de un servicio, y un servicio básico y elemental como es la salud. Usted se imagina con un dolor de barriga, como el ejemplo que puse de Aureliana Buendía, por decir un nombre, que llegue una clínica privada creyendo que tenía y que estaba provista de ese mecanismo que uno, lamentablemente, uno tiene seguro, pero no quiere utilizarlo. Y que por una decisión de señores que ni siquiera uno consultaron, una decisión ilegal y arbitraria, a uno lo priven de ese seguro. Eso sencillamente es una vagamundería o vagabundería, como realmente se dice. Entonces yo quiero compartir o leer las declaraciones literales que dio el ministro de Trabajo, Winston Santos, al respecto. Él se refirió y dijo: esa es una actitud irresponsable y de poca madurez.
Santos dijo que pasado a las 4 de la tarde el colegio médico recién había remitido un documento para su firma, pero ya no era posible ni analizarlo ni rubricarlo. Entonces, vemos en otra de la prensa nacional, falta de acuerdo dejó sin servicio a afiliados de Humano. Miren esa foto que es bastante reveladora. Estamos hablando de la privación de un servicio básico, pero un servicio básico que es un derecho fundamental, que es el derecho a la salud. Y como dije, la soga se está rompiendo por lo más chiquito. Es por lo más chiquito que se rompe la soga, con personas que hacen un sacrificio para trasladarse a un lugar, piden un permiso, tienen un dolor y lamentablemente por intereses económicos de grupos empresariales y una actitud irresponsable de un gremio, no de un colegio, aunque está creado por ley, es un gremio, porque se comporta así, se ven privados de servicio. Hay una persona que se llamaba Hipócrates, de un famoso juramento hipocrático, un señor que nació en la Grecia antigua. Usted se lee el juramento hipocrático y usted comienza a entender que los médicos están obligados a tener una actitud de servicio, a atender a los pacientes, inclusive habla de no cobrarle, porque el criterio que tenía Hipócrates en ese entonces era ese. Sin embargo, miren esa barbaridad que enseñamos en el día de ayer a propósito del Día del Trabajo. Estos gremios, que estoy completamente de acuerdo con lo que dice el ministro de Trabajo, de una manera irresponsable, afectando a los más chiquitos, tirando piedras contra los más chiquitos. Dígame usted, don Ramón, ¿cómo no podemos hacer cuando hay gente que tira piedras para los más chiquitos? Uno de verdad no entiende cómo hay personas que, y ahí no veo las voces de la oposición diciendo nada. Lo que veo, por cierto, es que ahora van a replicar, al parecer, las visitas sorpresa del presidente de la República, porque veo que el principal partido de oposición lo que dice es que líderes del PRD afinan visitas de puerta a puerta. Lo mejor es una réplica, ya replicaron el programa de titulación y ahora van a replicar las visitas sorpresa que fueron tan criticadas, cuando lo que nosotros como sociedad queremos es una oposición crítica y constructiva, que temas centrales como ese de los chantajes que hacen los colegios médicos que se convierten en gremios, ellos pongan una posición que obligue a que las partes lleguen a posiciones que no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, lejos de eso, lo que hacen muchos grupos de oposición es que capturan lo que es el colegio médico y lo utilizan con fines eminentemente partidarios, no políticos en sentido de políticas del colegio médico para evitar que exista mala práctica médica, porque según la ley ese colegio entre sus funciones está evitar la mala práctica médica. Primero, de una manera preventiva. Segundo, de una manera ya sancionatoria y disciplinaria. Sin embargo, no, lejos de eso, el objetivo de ello es unirse con las clínicas y privar del derecho a la salud a millones de personas. Ese es el objetivo que ellos tienen. Y no veo a la oposición y a los partidos que impulsaron ese grupo, porque dicho sea de paso, el amigo que ahora mismo dirige ese gremio, llamado colegio, pero gremio, es de un partido de izquierda que aspira a transformar la República Dominicana, pero si esa es la transformación que quieren hacer, porque mira, aquí hay un tema que yo no entiendo de la reelección, y aquí hay un tema, por ejemplo, a propósito de las políticas que asumen frente a problemas nacionales. El problema de la Constitución es la reelección, el derecho a la salud no está en la Constitución, parece. La garantía del derecho a la salud, eso no es constitucional. El tema de la reelección, pero la reelección del presidente Medina, porque si es la reelección del expresidente Fernández, no hay problema, él puede ser hasta 5 veces. Pero yo me voy a un ejemplo más clásico que me estaba comentando un amigo ayer. Guillermo Moreno, ¿cuántas veces se ha reelegido en su candidatura a lo interno de su partido y ha presentado esa candidatura? Como 5 veces, 5 o 6 veces.
Y usted se pone a ver, Eduardo Estrella, crítico de la reelección, ¿cuántas veces él se ha repostulado dentro de su partido y no ha recibido el apoyo de la gente? Entonces el tema que es el derecho a decidir que tiene la gente, ese tema no se trata. Se trata el tema de la reelección desde un punto de vista inclusive semántico o semiótico, dándole una connotación negativa, pero a la del presidente Medina. En el caso de los gremios, por ejemplo, ese gremio de la Asociación Médica Dominicana, ahora llamado colegio, hay un señor que ha sido muchísimas veces presidente, Waldo Ariel Suero, y es un verdadero sindicalista. Ahí tampoco hay problema con la reelección de él. El problema de la reelección es únicamente en el caso de la presidencia de la República. Entonces, cuando vemos una manera también de tratar los temas nacionales centrales, de esa manera vemos un tema irresponsable. Yo quisiera ver posiciones partidarias y políticas en torno a la afectación que tuvieron ayer millones de personas que tienen un seguro y que pagan un seguro y que se vieron privadas por esa componenda de ese derecho a la salud. Dígame usted. Bueno, ese es uno de los problemas de cuando uno de los servicios fundamentales de un país se privatizan. Vamos a ver en qué parará eso. Ya tendrán que buscarle una solución a toda esa gente que se queda sin un seguro que está pagando, además, porque lo está pagando. Y de repente alguien lo deja sin el servicio de salud. No sé hasta dónde ese colegio tiene que seguir actuando como un sindicato, porque no es como colegio que está trabajando como sindicato. Y si fuera sindicato y lo fuera de verdad, ok, pero no, está funcionando como colegio según la ley. Y entonces, ahí está el problema de la privatización de los servicios. Hay servicios que en realidad yo no sé hasta dónde debían estar privatizados, en manos de la ganancia, en manos de la ganancia. Desmedida. Porque ese es el problema, es que está en manos de la ganancia. Y cuando por delante se pone la ganancia, pues ya, hay un problema. Y eso es lo que hace el negocio privado. La empresa privada lo que quiere es ganar. Lo que mueve a la empresa privada no es el deseo de dar salud, de dar servicio, no. Lo que mueve la iniciativa privada es la ganancia. Ahora, debe dar un buen servicio, todo eso viene después, claro que sí. Pero primero la ganancia, primero cuánto me gano. ¿Cuánto me gano? Y en eso no hay tutía. Yo recuerdo mi experiencia con una de esas aseguradoras privadas. 5 años estuve pagándola sin utilizarla nunca. El día que me recomiendan un estudio de imágenes, de una de esas cosas, no tomó en cuenta que yo tenía, y yo ni siquiera me daba cuenta, tenía 5 años sin pagar, sin utilizarlo, pagándolo mensualmente, pero sin utilizarlo. Cuando fui al seguro, me dice que el seguro no cubre eso. Digo, ¿cómo? ¿No lo cubre? Bueno, acabo de ser estafado prácticamente, porque ni siquiera tomo en cuenta que por 5 años he estado pagando y no utilizo el servicio. No lo he usado. Debía tener una cláusula por ahí que diga, bueno, si usted dura 3 años, 2 años, lo que sea, sin utilizar el servicio, se le puede dar esto o se le puede hacer tal o cual consideración. Pero no hay ninguna consideración, absolutamente ninguna. Esa aseguradora privada estuvo ganándose mi cuarto durante 5 años. En el momento que la necesité, pues no me dio el servicio, no me sirvió para nada. Haber pagado 5 años, 4 o 5 años, no recuerdo exactamente, pero era algo por ahí, 4 o 5 años, sin pagar el jodido seguro este. Discúlpeme, porque es indigna esto. Sí. Es indigna. Entonces nada, me cambié de ahí, dije yo voy para el SENASA. Es jugando con la vida suya, yo entiendo. Voy para el SENASA y me voy al SENASA y punto, que si alguien se queda con mi dinero, que sea el Estado, que de alguna manera lo utilizará de manera provechosa. De algún modo el Estado devuelve, porque el Estado sí que tiene que dar servicio, el Estado sí que tiene que hacer lo que tiene que hacer.
Y por eso tenemos que exigir cada vez más, un estados y gobiernos responsables, involucrados con la gente. Y, desde luego, que la privatización funcione, pero que funcione allí donde no afecta, donde la ganancia no pueda nunca afectar los derechos fundamentales de la gente, porque el derecho a la salud es un derecho fundamental, constitucional incluso, está establecido en la Constitución ahí. El derecho a la salud es un derecho fundamental y usted no se lo puede negar a nadie, no se le puede negar a nadie. Por eso ahí la ganancia no funciona. Este modelo de la ganancia no funciona en salud, porque es que va a bregar con situaciones humanas muy humanas, va a bregar con cuestiones de humanidad, por lo tanto. Y ahí la ganancia no puede ser la que gobierne, no puede ser la que domine. No puede ser. El negocio no puede llegar hasta ahí. Es como con la educación. Usted puede permitir, sí, que ciertos lugares de la educación estén privatizados, pero tiene que haber una educación pública, como debe haber una educación, una salud pública funcionando también, como alternativa a la gente, y que sean de calidad las dos. Educación, salud, tienen que ser las dos de calidad, garantizadas por el Estado. El que quiera darse el lujo de tener un seguro que lo transporte en helicóptero y lo lleve a Miami y lo lleve aquí, lo lleve a donde le dé la gana, que se dé su lujo, que se lo dé el lujo, tiene que estar eso ahí para el lujo, y para garantizarle a los tutumpotes, como decía Juan Bosch, que ellos se garanticen todo lo que necesiten, pero el grueso de la población, que no son los tutumpotes, que no son los privilegiados del primer quintil, como le dicen los economistas, a los más ricos, todo el que no es, el que está de ahí para abajo, tiene que tener acceso a la salud y a una salud de verdad, una salud de calidad, debe garantizarle el Estado, y para eso debemos garantizar la sostenibilidad del modelo. Debemos garantizar la sostenibilidad del modelo, que dice un señor aquí que el modelo económico que tenemos actualmente es insostenible. Lo sabemos, pero él no se ha preocupado por saber por qué es insostenible. Lo primero es que no es verdad que es insostenible, se ha estado sosteniendo. Tiene 50 años sosteniéndose este modelo y ya vamos para más de 50. Ya vamos para más. Y no solamente eso, sino que el modelo viene mejorándose. Viene mejorándose para bien de los de abajo y para bien de los de arriba también. Porque aunque él dice que él va a garantizar crecimiento económico, el crecimiento de la economía más del 5%, la realidad es que la economía ha venido creciendo más del 5% en los últimos 50 años, a pesar de los 4 gobiernos del PRM que tuvo con Hipólito Mejía del 2000 al 2004, porque aunque FD me dijeran que es el PRD, la verdad que quien gobernó con Hipólito del 2000 al 2004 fue el PRM. Búsquenlo para que ustedes vean. Búsquenlo para que ustedes vean. Sí, señor. Y fueron de los pocos años en los que la República Dominicana no ha crecido económicamente, sino que decreció. En el 2003 y en el 2004 hubo decrecimiento aquí. Decrecimiento. Y no solamente eso, hubo deterioro del salario. Disminución del salario de la gente. Yo compraba una lata de leche, con mis hijas estaban pequeñas, en 200 pesos, y terminé pagándola casi en 700. Para que usted entienda lo que pasó aquí en ese desastre. Y a pesar de esos años, 2, 3 años de decrecimiento, cuando se saca el promedio de los últimos 50 años, prácticamente 50 años, el país ha estado creciendo, produciendo riqueza, con un promedio de un 5 y hasta más de un 5%. El presidente Danilo Medina ha llevado el crecimiento económico y lo ha mantenido por encima del 6%, 6.6% en promedio. Con la ventaja de que conjuntamente con ese crecimiento hemos tenido una disminución de la pobreza extrema y de la pobreza.
que yo creo que son los principales logros del presidente Medina, que si bien el PLD pudo enmarcar una corrección a ese desastre que usted está mencionando, el tema del crecimiento, de la pobreza y de políticas sociales que fueran a eso, fue ignorado básicamente hasta que llegó el presidente Medina y puso acento en la reducción de la pobreza. Obviamente, esa gente que han salido de la pobreza necesitan una garantía de continuidad de estas políticas públicas, porque en cualquier momento y con cualquier desastre que vuelva otra vez, pueden volver a la pobreza extrema inclusive. O sea, siguen siendo vulnerables, pero han salido de la pobreza. Por eso el tema es la continuidad. Claro, de ahí el problema de que no me cambie el modelo. Y si lo cambiamos nosotros, seguiremos cambiándolo nosotros para mejor, como debe ser. Porque hay gente que vive hablando del modelo, pero son vividores del modelo. Se han hecho millonarios con el modelo, pero viven hablando del modelo. Lo que no dicen es cuál es la parte del modelo que a ellos les toca. La parte del modelo que no quieren tocar es la parte de la sostenibilidad económica del modelo. Para eso se necesita el pacto económico. Y fíjese que no digo la reforma fiscal, ¿no? O el pacto, sino el pacto fiscal, exactamente. Estamos hablando de un pacto, todos los sectores de la sociedad, todos los sectores que gobiernan, la sociedad, desde el gobierno y sus diferentes instancias y el sector privado, hay que sentarse a planificar la sostenibilidad del modelo que los está haciendo multimillonarios a todos. Sí, señor, el modelo que les está dando tantas condiciones, porque la sociedad ha venido creciendo, el país viene creciendo, 6.5, 6.6, 7% crecimos el año pasado, es decir, la riqueza producida por el país crece todos los años. Lo que no crece igual es la distribución, porque el gobierno se queda sin dinero. El gobierno quisiera continuar profundizando todas estas reformas y llevarlas a donde hay que llevarlas, pero desde luego tiene que manejarse con un déficit fiscal de un 2.5, de un 2.1, ha llegado a un 1.8. El gobierno que se ha manejado con menor déficit fiscal ha sido el gobierno del presidente Danilo Medina. Aquí hay gobiernos que han tenido 6, 7% de déficit fiscal. Esto es genial. Nosotros estamos manejándonos con un déficit de alrededor de un 2.5%. Cuando más ha llegado el déficit en los casi 7 años de gobierno del presidente Danilo Medina. Ni el Fondo Monetario Internacional nos hubiera impuesto a nosotros una obligación tan brutal, y sin embargo nosotros la hemos llevado por decisión. El presidente la ha llevado por decisión propia, por disciplina propia, y no solamente eso, ha disciplinado el gasto y ha aumentado las recaudaciones. Haciendo cada vez más eficiente el cobro de los impuestos en la República Dominicana, cada vez más eficiente. Ahí está, por ejemplo, ayer el director general de Impuestos Internos está haciendo la prueba de el comprobante fiscal electrónico. El comprobante fiscal electrónico que permitirá mucha mayor eficiencia en el cobro de los impuestos. Todo esto requiere inversión, una alta inversión en tecnología, pero esa es la manera de hacer que se abaraten los costos también de cobrar impuestos. Se van a abaratar esos costos también. Y desde luego se hace más eficiente, mucho más eficiente, mucho más transparente, mucho más rápido, mucho más accesible para la gente también. Y se ha estado trabajando en eso, en hacer cada vez más eficiente y más transparente también el cobro de los impuestos en la República Dominicana. Y la inversión está ahí. La inversión está ahí, eso sí que está clarísimo, porque aquí no existía
El 911, por ejemplo. No existía el 911 cuando llegó el presidente de la República ahí. Eso no existía. Instalarlo costó más de 6.000 millones de pesos, para que usted entienda. El presidente lo hizo, se fajó y lo hizo. Y tenemos hoy el 911 que no existía. Y no ha habido que aumentar los impuestos para tener el 911. Basta con que se ha hecho más eficiente la recaudación, pero hay límites para todo. No ha habido que aumentar los impuestos. Ahí está la jornada escolar de tan extendida. El 4% del Producto Interno Bruto dirigido a la educación. Más de 100.000 millones en este año el presupuesto de educación debe haber rondado los 150.000 millones de pesos. Histórico eso. Histórico. Nunca habíamos llegado en la República Dominicana a una inversión semejante en educación. 150.000 millones de pesos. Para que usted entienda lo eficiente que es el modelo, lo eficiente que ha sido la gestión y la administración de los impuestos del Estado dominicano, lo que recibe del pueblo dominicano. Hay que saber lo que se ha hecho. Se han construido más de 20.000 aulas y ya se han entregado también. Y vamos rumbo a las 28.000 que se había propuesto el presidente. Nuevas aulas, sin contar las que han sido reparadas. Estas son aulas nuevas, escuelas nuevas que se han entregado en casi todo el país. Y falta todavía para que todo el país esté en la jornada escolar de tanda extendida. Ojalá que el año que viene todo el país esté en jornada escolar de tanda extendida, porque eso quiere decir 0 niños en peligro, 0 niños y niñas en las calles, 0 niños y niñas limpiando zapatos, 0 niños y niñas perdiendo el tiempo en un modelo escolar atrasado, en un modelo escolar superado, y por lo tanto todo el 100% del estudiantado dominicano en jornada escolar de tanda extendida, niños y niñas bien comidos, con desayuno, comida y merienda, que lo que había aquí era un disparate de desayuno escolar, que le daban un jugo o un cartoncito de leche con un bizcocho fortificado, según se nos decía. Ok, magnífico, pero ya, más nada, no. Hoy están desayunando, comiendo y están merendando en la escuela. Y eso es garantía para el futuro de la República Dominicana y también para el presente. Con uniforme. Indudablemente. Con uniforme. Uniformes y útiles escolares y todo eso. Entonces yo quisiera saber qué es lo que esta gente tiene con el modelo económico. Este es un modelo económico que sí, que tiene que ser más distributivo. Tenemos que hacerlo cada vez más distributivo, pero cuando el Estado dominicano ha sido más distributivo, ha sido ahora. Porque nunca se había distribuido como se ha distribuido el presupuesto, como se ha distribuido la riqueza nacional. Estamos interviniendo casi 60 hospitales y de ellos ya se han entregado cerca de 40. Debemos andar ya por los 40, quizás 40 y algo. Súmele los centros de atención primaria, que ahora realmente que se le ha dado énfasis. Claro. Súmele también, aparte de los centros de atención primaria, súmele los centros de diagnóstico. Los centros de diagnóstico. Un aporte, otro aporte, porque no existían centros de diagnóstico en los municipios y en las provincias de la República Dominicana. Esos centros de diagnóstico han sido un aporte, como lo es el 911, un aporte del Estado y del gobierno dominicano en estos últimos 6, casi 7 años. Pero también cosas que no se ven y que la gente tal vez no está mirando. Tenemos un sistema de gestión interna, por ejemplo. Tenemos el SISMAC, tenemos la NOVASI, normas básicas de control interno, tenemos un sistema de compra. Todo eso que no se ve, porque es una reestructuración del Estado, del funcionamiento del Estado, a la larga va a generar y a la corta mayor eficiencia. De hecho, ya la está generando. Lo que pasa es que es un proceso. Si el enfoque opositor fuera más crítico, por una crítica constructiva, estuviese
señalando esos puntos y pidiendo mejores normas, explicando la necesidad de un pacto eléctrico que fue boicoteado, porque usted señala el pacto fiscal, pero ellos no dijeron ni esta boca es mía contra un pacto eléctrico que fue boicoteado abiertamente. O sea, mientras por un lado se intentan hacer políticas públicas de consenso, por el otro se critica sin señalar cuáles son los elementos en que tenemos que ser más eficientes. Y eso es lamentable, porque si la oposición hiciera crítica constructiva, todos salimos ganando. Pero es una crítica sin sentido, vamos a cambiar el modelo, pero las tareas pendientes no las llevan presentes. Hay tareas como esa del pacto eléctrico que debió ser firmado, que no se hicieron. Hay tareas como Punta Catalina, que cuando se comenzaron a hacer, producto de la falta de consenso que había, producto de que había que buscar una solución al problema eléctrico, porque es imposible crecimiento económico sin energía, es imposible desarrollo económico sin energía. Esta gente lo que hicieron fue que se opusieron. Y todavía el otro día, cuando pasó la vagamundería en Catalina, que fueron y tiraron piedra, hicieron un desorden, no escuché voces criticando duramente eso, que era un atentado a un servicio estratégico del Estado. Entonces veo, sí, vamos a cambiar el modelo, pero ¿qué parte del modelo vamos a cambiar? Porque yo soy el primero que me inscribo en cambiar el modelo, como el presidente se ha inscrito en cambiar el modelo y nada más hay que ver el programa de gobierno. Así es, mire, importante, ayer estuvo el presidente en Tábara Abajo, estuvo en Tábara, en donde estuvo entregando títulos de propiedad, titulando a parceleros de la reforma agraria, etcétera, etcétera. Una cantidad impresionante, más de mil y tantos parceleros, mil y tantos personas que ahora con un título de propiedad podrán utilizar sus tierras para financiarse. Estuvo la Comisión de Titulación de Tierras del Estado, la Comisión Permanente de Titulación de Tierras del Estado, el Instituto Agrario Dominicano también, el IAD, que ha estado en estos días celebrando sus 57 años de fundado, el Instituto Agrario Dominicano. La Comisión Permanente de Titulación de Tierras es también una creación del presidente de la República. Aquí la gente debía estar... ¿Cambio de modelo? Óigame, debía estar pensando en todo lo que ha significado o lo que han significado estos últimos 7 años de gobierno, con esta Comisión Permanente de Titulación de Tierras del Estado, que era una institución que no existía. No existía, como no existía RD Vial, por ejemplo, ni existía Punta Catalina, ni existía el 911, en fin, cosas que no había en la República Dominicana y que sin embargo hoy son un hecho. Hoy son materializaciones de planes muy claros, muy concretos, muy específicos, dirigidos a resolver problemas fundamentales de la población, problemas fundamentales de la sociedad dominicana. Esa creación de esa comisión permanente de titulación de terrenos del Estado, eso es un aporte, es un verdadero aporte a la institucionalidad del país, es un verdadero aporte al Estado dominicano y al país, al pueblo dominicano, porque ha sido a través de esa comisión que se ha logrado articular un mecanismo engorroso, un mecanismo farragoso de consecución de títulos, costoso, porque cualquiera para conseguir un título tenía que hacer o tiene que hacer una inversión, le cuesta dinero. Un título cuesta dinero, miles de pesos cuesta un título. Un título a cualquiera, y hay gente que ha pagado 100,000 pesos, 150,000 pesos, y más. Conozco personas que han pagado 200,000 pesos, dándole a este, dándole al otro, dándole a aquel, dándole a aquel. Nada más le sale el agrimensor. ¿Me entiende? Exacto. Nada más el agrimensor, de que para comenzar los trabajos, yo recuerdo, porque yo viví casos de ese tipo en mi familia. Gente que para comenzar a trabajar con los títulos, el agrimensor había que darle 40,000 pesos.
para comenzar, no era de que eso era el costo, no. Sin embargo, aquí ya hay decenas de miles de dominicanos. Solamente el IAD, el Instituto Agrario Dominicano, ha entregado más títulos en estos últimos 6 años que en toda su existencia, y el IAD va para 57 años. Estaba celebrando 57 años de fundado el IAD, ¿sí? Del 62 para acá, eso es lo que da 57 años, ¿sí? Sí, no estamos sumando mal, ¿verdad? Pues en estos 6 años se han entregado más títulos que en toda la historia del Instituto Agrario Dominicano. Óigalo bien, en 6 años se entregaron más títulos que en más de 50 del IAD nada más. Y si juntamos todos los títulos que se han entregado, ya los que del IAD, los que no son del IAD, andamos por más de 50 y tantos mil títulos entregados. El presidente se propuso entregar 150.000 títulos, pero una cosa es con guitarra y otra es con violín. Cuando se llegó ahí y se vio todo el embrollo institucional que hay, desde el saneamiento del terreno que comienza con el agrimensor, el saneamiento que comienza con el agrimensor haciendo el levantamiento de las medidas de los solares o de lo que sea, de la parcela, desde ahí hasta una sentencia. La sentencia del juez es un camino que hay que andar. Y de ahí al registrador de títulos emitiendo los títulos. Exacto, y después al registrador de títulos, exacto, porque todavía la sentencia que del tribunal no es lo último. Lo último es la emisión del título a partir de que se recibe la sentencia. Claro. ¿Entiende? Ese es un camino engorroso. El presidente tuvo que... Con alto costo de transacción. Exacto. El presidente tuvo que crear esa comisión permanente de titulación de terreno del Estado, donde convergen el IAD, convergen la propia comisión, converge el Poder Judicial, que tiene que ver con la parte de tierra, como se le llama, converge el catastro, converge todo en una institución que se mueve aceleradamente por, desde luego, la exigencia del gobierno. La exigencia que le pone el presidente de la República. No podemos seguir en esta informalidad. Gente que tiene 50 años viviendo, sembrando, que tiene hijos, que tiene nietos ahí en su tierra y no tiene el título. Usted se imagina lo que es esto. Bueno, eso se ha ido resolviendo. ¿Y de qué manera? El presidente ha entregado más de 5, vamos para los 60.000 títulos ya. Vamos, entregados. Casi a 10.000 por año, y podríamos acelerar la marcha porque el mecanismo ya está aceitado. Ahora, cuando el mecanismo está aceitado, cuando funciona como debe funcionar, no podemos detenernos, no podemos pararnos ahí. Hay que llevarlo a donde hay que llevarlo eso. Hay que llevarlo a donde hay que llevarlo. Y ahí ha estado el presidente en estos días entregando títulos de propiedad. Primero en Monteplata estuvo entregando qué sé yo, alrededor de 1.000 títulos de propiedad, y en Tábara Abajo, en Azua, donde ha entregado 1.000 y tantos títulos más. En eso ha estado el presidente y en eso está el país creciendo, formalizándose, institucionalizándose y convirtiendo tierra en riqueza, porque la tierra es riqueza, y garantizándole a la gente que nadie lo va a sacar de su pedacito de tierra. Garantizándole eso a la gente, nadie lo va a sacar. Con un título nadie lo va a sacar de su pedazo de tierra, y no solamente nadie lo va a sacar, no solamente eso, no, sino que ahora podrá usar su título para financiarse, para acceder a la banca formal, porque con un título de propiedad usted puede acceder a la banca formal, y todo eso, no como dice la canción por medio peso, ¿no? Sino porque cuesta mucho sacrificio. Mucho sacrificio ha costado, pero todo eso se ha logrado en los últimos 6 años. Y así hay gente hablando pamplinas de que quiere cambiar el modelo, pero no dice por cuál modelo. No dice cuál es el modelo. ¿Cuál es el modelo que quiere? Dígalo. Ni qué le va a cambiar. No, exacto, ni qué es lo que le va a cambiar. Bien, vámonos a la agenda municipal del día de hoy. Con nosotros está Máximo Moreno 2 veces.
Máximo Moreno. Moreno es director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Regidores, la ASODORE, Asociación Dominicana de Regidores, en la agenda municipal del día de hoy con la compañera Francis Jorge. Así que no se mueva de ahí, vamos a conversar con uno de los protagonistas de la Asociación Dominicana de Regidores y de los protagonistas de esa agenda municipal. No se mueva de ahí.